atiende a la voz de mi clamor. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Buenas noches, un gusto poder compartir este momento con ustedes. Un saludo para todos los hermanos, los amigos que nos están acompañando en este miércoles. Hoy seguiremos estudiando la palabra de Dios para tener siempre nuestra vida centrada en Jesús. Vamos a agradecerle al Señor, por supuesto, por el don de la vida, por sus bondades en este día, pero también, por supuesto, agradecerle sobre todas las cosas por la salvación que nos ofrece en Cristo Jesús. Ya estoy viendo ahí que me están tirando algunos himnos, 183, tengo primero el 55, el 458 que me pasaron, así que me lo pasaron por otros mensajes, ¿no? Muy bien. Vamos a saludar, a ver quién está aquí. Está Olga. Hola Olga, gracias por tu compañía en este momento donde vamos a orar y estudiar la palabra de Dios. También a la hermana María Figueroa, Elvia. También está Nolfa con nosotros, junto con René, me imagino. Hola Marcos, ¿cómo estás, querido? Que Dios te bendiga. También un saludo para tu señora que estará seguramente contigo ahí en la casa. Bueno, vamos a cantar. Vamos a cantar el himno 55 que me pidieron aquí. Vamos a buscar aquí. 55. Grande, Señor, es tu misericordia, sin duda. Nunca termina ni
grande, Señor, es tu fidelidad. Claro que sí. Seguimos cantando, saludamos a Gastón, a Lisbeth, también a Flavia. Hola querida, ¿cómo estás? Caterín también. Hola Martincho, ¿cómo estás? Un gusto, un saludo para ti. Vamos a cantar, ya tengo anotado aquí el 64. Hola Claudio, y bueno, vamos a seguir alabando al Señor con el himno 458, que también es un cántico que nos pidieron. 458. Vamos a cantar este himno tan lindo. La vida es dura para mí, será más suave si me das la fe en Jesús que yo perdí. Al cielo orad en mi favor, que pueda yo vencer el mal y ser en Dios un vencedor, y de su luz ser un fanal. Ora por mí los que me amáis, si sufro en medio del dolor. Ora por lo que más queráis, que Dios me dé de un gran valor. Al cielo orad en mi favor, que pueda yo vencer el mal y ser en Dios un vencedor, y ver su luz ser un fanal. Ora por mí los que me amáis, así mi fe no flaqueará. Seré más fuerte si oráis, y Dios mis pasos guardará. Al cielo orad en mi favor, que pueda yo vencer el mal y ser en Dios un vencedor, y de su luz ser un fanal. Qué hermoso himno, la verdad, un hermoso himno que hace mucho no lo cantaba. Saludo para Graciela y Oscar, también para Aide, un abrazo para ustedes. Germán, ¿qué tal Graciela? ¿Cómo estás querida? Dios te bendiga mucho. Y seguimos cantando. Hoy a la mañana finalmente no pude acompañarlos, ya se me hizo un poquito tarde para estar por la mañana y no quería, quizás tenían otros planes de ustedes por allí. Vamos a seguir cantando el himno 100
83 que nos piden aquí. Ese es un cántico que siempre aparece en el repertorio a través de la persona que nos pide siempre. Hay un mensaje especial para ella en este cántico, ¿no? Evidentemente. Si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe, donde surgen dudas de que venga otra vez, mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más prueba quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Amén. Vamos a cantar también el himno que nos pidieron aquí, el 64. Yo canto el poder de Dios. Y con esto este cántico va a ser como el himno que va a dar inicio también a la reflexión de la palabra de Dios. Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente luz y apareció
Muy bien. Vamos a orar. Voy a anotar, Graciela, el himno 301, gracias, para mañana. Y seguiremos alabando siempre al Señor. Ahora lo vamos a hacer a través de su palabra. También recibimos ahora de parte del Señor su palabra y estamos aquí para justamente abrir las Escrituras y dejar que Dios nos siga hablando a través de esta maravillosa carta que Pablo escribió. Así que les invito a orar para que podamos juntos seguir estudiando la palabra del Señor. Querido Padre que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Agradecerte porque nuevamente podemos encontrarnos a través de tu palabra. Hemos podido cantar, Señor, a tu persona. Hemos podido reflexionar a través del canto también en tu amor, la necesidad de orar los unos por los otros para fortalecer nuestra vida. Y rogamos, Señor, que tu palabra nos traiga fortaleza en esta hora, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos ministre y que podamos, a través de tu palabra, tener un encuentro personal con Jesús. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Muy bien. Seguimos entonces en este maravilloso estudio, hablando ahora en este apartado que estamos hablando de la plenitud de vida en Cristo, haciendo ya una segunda parte, ¿no es cierto?, de esto. Y hablar un poco de los versículos que están desde el 11 al 15. Este va a ser la sesión del estudio que vamos a hacer hoy. Habíamos estado hablando ayer sobre la preocupación de Pablo en esta presentación de una enseñanza tan profunda, de una carta tan centrada en la persona de Cristo, algo que los colosenses necesitaban reflexionar y volver a pensar para no ser desviado hacia otras alternativas de salvación que se le estaba presentando en ese momento, alterando así ese evangelio puro, ese evangelio de verdad, esa gracia de Dios en verdad que ellos habían recibido a través de el pastor Epafras, un evangelista quien había llevado el evangelio de Cristo a la ciudad de Colosas. En este apartado de estas tres advertencias, ¿no?, que vamos a encontrar aquí en estos capítulos, dijimos que el primero se inicia en el versículo 8 y va hasta el versículo 15. Mañana vamos a considerar la segunda parte de esta advertencia que Pablo hace. Ahora, Pablo, después de haber llamado la atención a estar despierto cognitivamente, después de haber tratado de sacudir el sentido cognitivo de los colosenses, como diciéndole, por favor, tengan cuidado, miren bien, que no haya entre ustedes alguien que los esté engañando, los esté llevando otra vez cautivo a lo que estaban antes, por supuesto, ¿no? Entonces, da como la alternativa que la cual no podemos despegarnos a cualquier tipo de enseñanzas que puedan existir hoy, es Cristo. Cristo, Él en el cual habita toda, dice corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Él es el que debe ser el centro de todo conocimiento y de todo crecimiento en la vida cristiana. Nada fuera de Él tiene sentido. Todo dentro de Él va siempre a nutrir, a fortalecer nuestra vida espiritual. Y en el versículo 10, ahora poniendo otra vez el foco sobre los colosenses, les dice, y vosotros estáis completos en Él. En Cristo nosotros nos completamos. ¿Por qué Él? Porque Él es nuestro modelo. Y vamos hacia ese modelo para imitar, para vivir conforme a lo que Cristo vivió también aquí. Ahora, en el versículo 11, Pablo ahora va a tratar de, a través de estas palabras, mostrar cómo es que ellos llegaron a estar completos en Él. Y entonces va a mencionar una serie
de acciones de parte de Dios. Y él dice, en él también fuisteis, versículo 11, circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Este versículo, queridos, habla de que la acción de Jesús, lo que él hizo y lo que ellos vivieron por la fe en la acción de Cristo, es superior a cualquier sistema religioso que pueda existir, ¿sí? Y que se nos pueda presentar hoy a través de diferentes tipos de filosofías. Yo desde que comencé a hablar sobre esta epístola, esta carta, les mencioné que siempre existe el peligro de ser desviados, porque lo que está en juego cuando somos desviados es nuestra salvación. No tener bien claro quién es Jesús es no tener bien en claro en qué consiste mi salvación. No tener en claro lo que Jesús hizo por mí es no tener en claro cómo yo soy salvo. Y por lo tanto voy a vivir una salvación totalmente diferente a la que Dios me ofrece. Y por lo tanto voy a vivir como un perdido, aún creyéndome yo que estoy en el camino correcto. Entonces, cuando él dice en él, pone el énfasis en la persona de Cristo, en ese Cristo que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en él, que fueron llenos, completos, y ahora menciona que en él fuiste circuncidado. Los principios que expresa la persona de Cristo y el cristianismo en sí son los principios que están por encima de cualquier otros principios. Y quizás en esto pueden considerarnos a nosotros fundamentalistas, en el sentido de ser una palabra con una carga negativa, ¿no es cierto? Pero la Biblia es categórica en esto. El único camino de la salvación, el único camino, el único redentor, el único que expía nuestros pecados, es uno solo, es Cristo. No existe otros. Por más que las propuestas que se nos brinden sean interesantes y filosóficas, no podemos admitirla por una razón. Y aquí menciona, en él fuiste circuncidados. Por supuesto que aquí la palabra circuncidados es una metáfora, porque los creyentes de Colosas evidentemente no eran de origen judío, sino de origen gentil, o sea que ellos no tenían la circuncisión en la carne, porque si no, no hubiesen sido molestados acerca de esta intención. Aquí se ve nuevamente que detrás de aquellos maestros con sus filosofías y sus artimañas y engaños, estaban queriendo hacer que los creyentes colosenses practicasen algo que ya en Cristo no se admitía. No había una señal externa en la carne como era antes, sino que Cristo instauró otro tipo de señal que muestra que estamos completos en Él. Y no podemos reemplazar lo que Cristo nos puso para intentar llenar algo que Cristo ya lo llenó. Y acá se menciona que esta circuncisión, como una metáfora, habla de una obra, ¿sí?, muy especial en las personas que creen en Él. Ahora, yo quiero dejar en claro algo. Cuando nosotros miramos la circuncisión en la carne como se practicaba antes de Cristo, esta era la señal que Dios sí había establecido en un principio. Y lo instauró con Abraham. Pero Abraham, antes de ser circuncidado, fue un hombre que practicó la fe. Recuerden, Dios apareció, les prometió, hizo grandes promesas a Abraham. Abraham creyó a Dios y esa fe, dice la palabra de Dios, le fue considerada, le fue acreditada como justicia.
Dios creyó en la fe de Abraham, porque Dios lee el corazón. Y Abraham creyó en las promesas de Dios. Posteriormente vino la circuncisión en la carne y de allí en adelante pasaron a la generación de las personas de fe. Sin embargo, tenemos que decir algo. La circuncisión no es solamente una señal de un corte en la carne, como una simple ceremonia. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros vamos a ver lo que era la circuncisión se hacía porque había un valor espiritual que la persona vivía y expresaba, y lo quería confirmar con esa señal en la carne. Para Dios la circuncisión era un rito de algo muy profundo que se vivía en el corazón. Y fíjense ustedes que la historia de Israel dice que después que los israelitas salieron de Egipto, ese grupo de personas que salió se rebeló contra Dios en Cádiz. Y se rebelaron contra Dios y contra sus preceptos, sus mandamientos, contra su palabra, o sea, contra la misma persona de Dios. Y Dios los mantuvo, no los hizo pasar al otro lado del Jordán por causa de esa rebelión. Esa rebelión queda como una ilustración después para nosotros, como lo menciona el libro de Hebreos, para que nosotros no tengamos un corazón duro, para no escuchar y perdernos así la herencia. Todos aquellos que estuvieron rebelados por 38 años, aquellas personas no pudieron circuncidarse. Dios no permitió que los líderes practiquen la circuncisión entre aquel pueblo rebelde. Y eso muestra de que Dios no tomaba el acto de la circuncisión como una señal solamente externa. Cuando el pueblo de Dios, a través de Josué, fue llevado hasta el Jordán y después de allí se volvió a practicar, como lo menciona el capítulo 5 de Josué. Allí todos los que pasaron el Jordán para poder comenzar a conquistar la tierra y poseer la tierra, todos aquellos tuvieron que renovar un pacto, hacer un pacto nuevo. Porque todos aquellos, los padres de estos, habían perecido en el desierto y ahora este pueblo nuevo, por así decirlo, con los descendientes, tenían que establecer un pacto a través de esa señal en la carne. Por lo tanto, no podemos tomar en forma liviana el aspecto de la circuncisión en el Antiguo Testamento. Pero lo que el texto nos está diciendo, que esta circuncisión que los colosenses recibieron, no fue una circuncisión que alguien lo haya hecho en la carne, o sea, no con mano, dice aquí. Acá dice, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Es decir, no era externa la circuncisión que los colosenses habían recibido. Era en verdad algo interno, tenía que ver con un cambio de corazón, con una vida que simbolizaba, ¿no es cierto?, un cambio, y que ese cambio estaba simbolizado en lo que va a expresar en los siguientes pensamientos. Esta circuncisión que se menciona aquí dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, dice aquí, echar, sacar algo de nosotros. Es una obra que no consiste en algo que es evidente en mi carne. Es algo que es interno. Dios tuvo que hacer algo interno. Aquí Pablo menciona, ¿no es cierto?, cuando habla el cuerpo carnal,
habla de esa vida que es contraria a Dios, esa vida que se rebela contra Dios, una mente totalmente contrapuesta a los principios de Dios. Por eso dice, al echar de vosotros es como que alguien vino y sacó de nosotros nuestros vestidos viejos. Habla aquí de ser despojados. Es un término único que Pablo usa aquí para mostrar lo que en verdad se ocurre en la vida del creyente cuando es realmente tocado por la gracia de Dios. Hay algo que Dios hace en mí que quita de mí. Y eso que quita es el cuerpo carnal. Esa es la función que tiene el Evangelio. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y recibimos el mensaje de quién es el que nos salva, nos confronta con nuestra realidad el Señor y sentimos en la cruz de Cristo, sentimos el deseo de que nuestra vida no siga igual, ya no nos gusta esta naturaleza que tenemos, esta mente que piensa de una manera inadecuada, ya no queremos más esa vida. Y Dios nos despoja de eso. Qué profundo y simple a la vez. Profundo y simple, porque es una obra que Dios hace internamente en nosotros. Y esto es lo que Pablo quería que ellos no saquen de su experiencia lo que estaban viviendo con el Señor. Porque las otras propuestas que venían a través de estos maestros, los estaban queriendo desviar de esa acción salvífica del Señor. Y saben, queridos, quizás esto es una de las causas por el cual a veces nosotros nos enfriamos espiritualmente. Cuando dejamos de reflexionar en esa experiencia que hemos tenido con el Señor. O quizás no hemos retirado del Señor porque quizás no hemos llegado a comprender lo que en verdad significa esa conversión. Vamos a mirar, aquí hay un punto importante, maravilloso, hermoso, que es como que en mi mente hoy me dio como una satisfacción leer eso. Dice la palabra de Dios aquí, la circuncisión con la cual nosotros fuimos circuncidados, dice, al echar de vosotros al quitar, despojar ese cuerpo carnal. La palabra pecaminosa no tiene una evidencia textual, así que si la leemos o no la leemos, lo importante aquí es entender que nuestra naturaleza carnal, en la Biblia, la naturaleza carnal es aquella que traemos al nacer y que se rebela contra Dios. Por eso no es tan fácil a nosotros hacer el mal, pensar mal, hablar mal. Hacer el bien nos cuesta. Aún si queremos practicarlo desde fuera de Cristo, es un trabajo arduo. Por eso que con Cristo es una satisfacción hacerlo. Dios nos despoja de eso, nos quita ese viejo vestido. Y miren, la Biblia habla mucho sobre esto. Somos circuncidados con la circuncisión que Cristo realiza. No es la mano del hombre la que realiza, porque hay que entender bien aquí este pasaje, porque algunos creen que se refiere a la circuncisión que Cristo se le practicó, sino es la circuncisión que Cristo practica en la vida del creyente, o sea, en tu vida y en la mía. Por eso acá dice, en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros, al sacar de vosotros el cuerpo carnal a través de la circuncisión que Cristo te hizo. ¿Cuál es esta circuncisión? ¿Cómo lo realiza el Señor?
Bueno, vamos a leer un texto que está en Romanos para ampliar un poquito este pensamiento tan lindo, tan sublime que encontramos aquí. Me llamó mucho la atención este aspecto de la palabra, la circuncisión de Cristo, es decir, la circuncisión que Cristo practica en mí mediante su gracia. No es una circuncisión que yo recibo de hombre, sino que recibo de parte de Cristo. Cristo es el que me circuncida espiritualmente. Y después va a explicar cómo es esa circuncisión. Muy diferente a la que proponían los maestros con sus filosofías de aquella época. ¿Qué dice Romanos 6:6? Pues bien, vamos a leerlo. En ese texto nosotros podemos entender algo más aquí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, aquí está, ese viejo vestido, el viejo hombre, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, o sea, ese cuerpo carnal, sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. En otras palabras, cuando Cristo practica esa circuncisión, lo hace a través de su muerte. Por eso está el texto que sigue. Volvemos entonces aquí a Colosenses y nos centramos otra vez en el texto y vamos a ver que esa circuncisión tiene que ser entendida siempre a través del aspecto que soy co-crucificado con Cristo. Esta es la circuncisión que Cristo realiza. Él la lleva a cabo en la cruz. Por eso, queridos, no existe cristianismo sin que el creyente pase por la cruz. Es allí donde yo recibo la circuncisión. Es allí donde yo soy circuncidado por Jesús en mi mente, en mi corazón. Esto tiene que ser reflexionado más por nosotros, queridos. No podemos hacer un paso así ligero por la cruz. Necesitamos quedarnos a contemplar más y pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a que estos conceptos de las acciones que Dios realizó en Cristo en la cruz del Calvario en favor mío sea mejor comprendido por mi mente y por mi corazón. No puede ser un acto emocional. Tiene que ser administrado y comprendido bajo la ministración del Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento y podamos visualizar esa gracia maravillosa que Dios nos ofrece y con la cual Él me va a circuncidar mi corazón y mi mente. Sí, queridos, esta circuncisión se efectúa en la cruz del Calvario. Y si no estás dispuesto a ir a la cruz, entonces Dios nunca podrá circuncidar tu corazón. No es una circuncisión que un hombre te puede ofrecer. Dios te va a llevar siempre a la cruz. Y allí, al pie de la cruz, por la fe, aunque ya no esté la cruz visible, está expresada en su palabra y todo creyente debe atravesar la cruz. Pero cuando llega a la cruz, allí debe dejar que Dios haga la obra en su corazón. Este es el gran conocimiento. Esta es la gran verdad que nosotros necesitamos comprender con mayor énfasis, con mayor ahínco, poner todos nuestros sentidos para
pedirle a Dios que nos conceda mucha sabiduría para entender en plenitud en estos días. Porque allí está el foco, el centro de la salvación que Dios me ofrece, queridos. Por eso que esta acción de Cristo de circuncidar nuestro corazón a través de su muerte en la cruz, debemos entenderla como ese cuerpo de pecado que fue destituido de su señorío. Ahora, eso que Jesús me despojó a través de su acto de la cruz, me quitó este trapo viejo, como dice Romanos, el viejo hombre, el que gobernaba mi mente y mi corazón hacia las cosas contrarias a Dios. Dios retiró eso y puso algo nuevo en mí, algo nuevo en ti. Por eso que esta vieja naturaleza pecaminosa fue retirada por la acción de Cristo. Y esta acción no puede realizarse si primero no va acompañada por la fe y el arrepentimiento. Por eso, queridos, para ir a la cruz, escuche bien, para ir a la cruz debemos ir con humillación, con arrepentimiento, con confesión. Y eso significa haber hecho crecer la fe en lo que Dios nos ofrece. No podemos nosotros generar ni humillación, ni arrepentimiento, ni confesión, a menos que el Espíritu Santo esté trabajando poderosamente en nosotros. Es necesario pedirle a Dios siempre que nos dé un corazón humillado, un corazón arrepentido, un corazón confesado, para que podamos vivir ese perdón maravilloso que Dios nos ofrece y no llevar la carga que la vieja naturaleza muchas veces quiere volver a poner su señorío sobre nosotros cuando nosotros dejamos, ¿sí?, de vestir esa vestidura que Dios nos da, esa circuncisión que el Señor nos da. Cuando nosotros no la queremos vivir, aquella vieja naturaleza quiere volver a ocupar su lugar. Y entonces, la manera en que fuimos circuncidados, dice el versículo ahora 12, esta circuncisión de Cristo fue posible porque dice, sepultados con Él en el bautismo. Ahí está. Sepultados con Él en el bautismo. Anteriormente habla, por supuesto, de la circuncisión de Cristo, de la cruz. Pero en la cruz es donde yo entrego mis pecados, en la cruz donde yo entrego mi vida, en la cruz donde yo decido que esa justicia de Cristo, por la fe que Cristo puso en mi corazón por Él, recibir de Él su justicia. ¿Y cómo se hace evidente? A través del bautismo. Ahora, queridos, vamos a ser bien claros. No es que aquí al bautismo se le esté agregando algún valor sacramental. El bautismo no tiene un valor sacramental. Su ceremonia no es una ceremonia que por el hecho de bautizarte ya la salvación se te da el bautismo. No, queridos, la salvación te da Cristo. El bautismo simplemente es una manifestación externa de algo que vos venís viviendo por lo que la gracia de Dios está operando poderosamente en ti. Ya no aguantás más. Ya no querés más vivir separado de Cristo. Y decidís, a través de ese acto que el mismo Señor
Nos reveló, porque el bautismo no es un capricho de un pastor o de una iglesia, queridos. El bautismo es algo que el mismo Jesús lo practicó y lo estableció como un principio de muestra de discipulado, una evidencia externa. ¿Puede ser un bautismo falso? Sí, puede ser, pero el Señor es el único que puede juzgar eso en plenitud. Por eso que a ti te corresponde saber de que cuando Dios te llama, cuando Dios te mostró su palabra, cuando Dios llegó a tu corazón, a tu vida, Dios dice, ¿y qué hacemos ahora, Francisco? Yo te ofrezco vivir conmigo la eternidad. Ah, Señor, me interesa. Pero vuelvo al punto, como les dije, no sé si en estas noches o en la mañana, porque por ahí se me mezclan lo que comparto, ¿no? Pero no existe un concubinato espiritual con el Señor. Está bueno, Señor, vamos a ir por allá. Y dice, está bien, ¿querés transitar conmigo la eternidad? ¿Estás comprendiendo? Sí, bueno, ahora establezcamos un pacto de amor. Ese pacto yo ya lo hice contigo. Mi amor ya está para ti. Ahora tú tienes que decidir si quieres vivir conmigo la eternidad. ¿Y cómo lo hago, Señor? Pudiéndolo hacerlo, tienes que bautizarte. Por eso Jesús dijo, vayan y mientras vivan, mientras trabajen, mientras se casen, vayan y hablen siempre de este evangelio. Enseñen a las personas las cosas que yo he mandado y bautícenle en mi nombre, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es un antojo de una iglesia, es un mandato divino. Y ese bautismo solo tiene valor cuando yo lo pongo paralelamente al pie de la cruz. O sea, lo pongo en la base de la cruz. En el bautismo se aplica la justicia de Cristo en mi vida, que ya el Señor me la presentó, yo creí, y ahora como estoy viviendo eso, quiero hacerlo público. Quiero decirle al mundo que yo he renunciado y he dejado que el Señor me despoje de esa vieja naturaleza y establezca una nueva. Por eso cuando en aquel diálogo nocturno de Jesús con Nicodemo, Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y después vuelve a decir, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos. Jesús hablaba de un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento está explicado aquí. Sepultados con Él en el bautismo, ahí, ¿qué sepultamos? Nuestra vieja naturaleza. Allí muere el viejo yo, el viejo hombre que lo explica Pablo en otras cartas. Pero también ocurre algo. En esa muerte, en esa sepultura, nosotros morimos. Morimos juntamente con Cristo. Dice, en el bautismo, en el cual también no solamente se produce la sepultura, sino que se produce la resurrección de una nueva vida. Me sumerjo en el agua y allí, por fe, dejo mi vida pasada. Y cuando salgo del agua, por fe estoy viviendo una nueva naturaleza que continuará en mi caminar con Dios hasta que Dios la complete en esa glorificación y vivamos eternamente con el Señor. Por eso habla aquí de una resurrección también con Cristo. Y eso es a través de la fe. Sin fe no se puede ni ser sepultados ni ser resucitados.
Debemos creerle a Dios, debemos creer poderosamente a través del Señor, debemos creerle al Señor. Y acá viene la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Realmente yo le estoy creyendo a Dios? ¿Realmente para mí las palabras del Señor son serias? ¿Son autoritativas para mí? ¿O solo es un juego teológico? Preguntas que nosotros tenemos que hacer, no que yo me las hago. ¿Creo realmente en las palabras del Señor? Por eso dice aquí, mediante la fe, es el instrumento. La fe es el instrumento. Es un elemento instrumental del nuevo nacimiento. Por eso, si no tenemos fe, no estamos confiando en lo que Dios me ofrece. Por eso que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Y qué escucho yo cuando leo la palabra de Dios? Sus promesas, sus ofrecimientos, su amor, su bondad. En otras palabras, me encuentro con Dios, amándome, acercándose a mí, un pecador, para redimirme, para rescatarme, para darme vida eterna. Ese es el objetivo de la palabra de Dios. Encontrarme con Cristo y a través de Cristo encontrarme con mi Creador, el Padre. Por eso que habla de una resurrección. Y Efesios capítulo 2, vamos a mirar un poquito lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice así: y juntamente con Él nos resucitó. Y Pablo va a decir algo más aquí en Efesios, que es un concepto que aparece muchas veces en Efesios, que también es una hermosa carta. Dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. No solamente me resucitó, sino que se proyecta aquí, habla de ese contenido escatológico. Hacia allá está nuestro destino. Estar sentados con Cristo en los lugares celestiales. Él ya lo hizo posible. Impresionante, extraordinario lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Usted lo cree? Créalo. Dios quiere que usted crea en su palabra. No dude de su palabra. Porque si usted duda y mantiene esa duda, su eternidad está en riesgo, queridos. Y entonces dice aquí, mediante la fe en el poder de Dios. ¿Cuál es ese poder? ¿Quieren saber cuál es el poder de Dios? Pablo lo va a decir también en Romanos, en el capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese es el poder. El poder es Cristo manifestado entre los hombres, mostrando el poder del amor de Dios. No solamente tiene poder creador, el poder más extraordinario que uno puede ver en el Señor es el poder del amor. El amor es el poder más extraordinario que puede existir sobre este mundo, pero es el amor de Dios, no el amor nuestro. El amor humano del viejo hombre es un amor egoísta, sucio, que lo único que hace es daño. Pero el amor de Dios, ese poder, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos.
ese poder fue manifestado en la persona de Cristo. En Dios hay poder. Y si Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo Jesús, ahí se manifestó el poder del amor en la entrega. Pero también ese mismo amor lo levantó de los muertos. Y nos levanta a nosotros de esa condición de la muerte eterna, nos saca de esa condición y nos lleva a una condición de vida eterna. Por eso dice aquí también, en el versículo 13, pone un énfasis muy interesante el apóstol Pablo aquí. A vosotros tiene un contenido muy enfático e intenta resaltar la acción de un verbo, el verbo vivificar. Vamos a leer este pasaje y vamos a tratar de ver qué es lo que Dios nos dice acá y qué es lo que le estaba diciendo a los colosenses para que entendamos qué es lo que nos dice a nosotros también. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonados todos los pecados. Este pasaje habla de una expresión, muertos en pecados. También puede entenderse esta expresión como muertos en vuestros pecados, por vuestros pecados o a vuestros pecados. Y aquí hay dos líneas de pensamiento. Algunos intérpretes creen que Pablo aquí está hablando de la condición anterior de la vida de los colosenses, ¿sí? Donde tenían una mente, un corazón y un cuerpo muerto e insensible a la voz de Dios. Y entonces el texto estaría mostrando la condición anterior al ser sepultados. Pero también hay otra lectura que se hace del pasaje, que sería que los creyentes, ahora, por la acción de Cristo, de esa circuncisión que Cristo hizo, los colosenses están ahora muertos a las incitaciones e influencias de sus propensiones pecaminosas. Usted puede hacer dos lecturas, pero si miramos la línea de pensamiento, esta segunda encaja más en la idea. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, ustedes, por haber sido vivificados por el poder del Señor, por el poder de la cruz, ustedes están muertos ya a la vieja vida. En otras palabras, es como diciendo, ¿ustedes quieren volver allá siguiendo estas filosofías? ¿Siguiendo estas artimañas? ¿Quieren volver a la esclavitud que tenían antes? Ustedes ya murieron a eso. Esa es mejor la línea del pensamiento que encontramos aquí en la carta a Colosenses. Pablo no estaría entonces haciendo un énfasis en su condición pasada, sino en su condición presente. En su condición presente de creyentes que fueron circuncidados por el poder de Cristo en la cruz y por lo tanto sepultados en esa circuncisión y resucitados, ya entonces han dado muerte a la vieja naturaleza y ahora, dice aquí, os dio vida juntamente con él. Esa circuncisión realizada por Cristo tiene el énfasis, dice, a vosotros les dio vida juntamente con él. Por lo tanto, ustedes ya están muertos. En otras palabras, no vuelvan al pasado. Vivan el presente, vivan lo que ustedes creyeron, lo que ustedes abrazaron. Estaría más en el contexto de aquel, así de la manera como habéis recibido al Señor, andad en él. No tenemos por qué volver al pasado, a la vieja vida, de la cual Cristo ya nos despojó.
Queridos, tenemos que tener cuidado con volver a esa vieja vida. Oh, pastor, lo que pasa es que yo voy a la iglesia, te estudio esto, lo otro, hago mis oraciones. Tenga cuidado, porque el enemigo es sutil. Usted y yo tenemos que tener cuidado de que todas nuestras prácticas espirituales tienen que tener centralidad en Cristo. Si usted practica lo que practica, tiene que ser dentro de los parámetros que Dios nos establece en su palabra y tiene que ser practicado porque hay un poder que opera poderosamente en usted y en mí, que me lleva a vivir esa vida a la manera que Dios quiere. Con tristeza uno ve cómo hay hermanos que una vez fueron líderes, que vivieron en el entorno espiritual, poco a poco volvieron a darle el poder a esa vieja naturaleza. Se desconectaron de la fuente de la vida. Y ese peligro, querido, lo tenemos todos. Pero, ¿cuál es la manera de no caer en eso? Mantener nuestra centralidad en Cristo, nuestra comunión con Él, nuestra conexión con Él. Estudiar la palabra para encontrarnos más con Él, para conocerlo más a Él y para servirlo más a Él. Por eso que esta acción de habernos dado vida lleva una acción, el perdón. El perdón de todos los pecados. Y es interesante. Aquí la expresión dice, habiéndonos ya perdonado. Ahora, el perdón precede a la vida que Él nos imparte. No es que Dios te imparte vida y después te perdona. El perdón viene primero. En verdad, van juntos, pero hay uno que está en la cabeza, que Dios perdona. Y esta palabra perdón tiene una connotación. Pablo usa una palabra que no es la habitual que usa para el tema del perdón. Aquí cuando él usa esta palabra habla de algo de un favor, de una gracia. Alguien que te otorga un favor. Alguien que cancela una deuda que vos tenés y que yo tengo. ¿Y cuál era esa deuda? Bueno, lo va a decir el texto que sigue. Aquí habla de que nos perdona todos los pecados. Aquel rebalón, aquel delito, aquella apostasía de abandonar las filas. En otras palabras, cuando hemos abandonado los ideales de Dios para seguir los ideales de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cuando el perdón de Dios actúa en nosotros, hay algo que me apasiona de Dios. Que Él me restituye la dignidad que el pecado me quitó. Él me vuelve y te vuelve a ti te vuelve a conceder los privilegios y la posición que tenés como su hijo. Aquel hijo pródigo que vuelve no queda en la condición de una persona totalmente sucia, mugrienta, olorienta, por la vida que sus pecados los llevó a vivir. Cuando el Padre lo recibe, limpia, lo recibe, lo abraza, así como está. Pero es tanto el amor de Dios que no te puede dejar así. Y Él produce esa hermosa limpieza y esa transformación cuando vos decidís vivir ahora dentro del radio de acción del Padre.
que no es otra cosa que el rayo de acción de su gracia. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo Él me perdonó? ¿Cómo Él anuló? Y acá lo dice el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Queridos, aquí tenemos algo muy importante que considerar. Presta atención. Cuando hablamos de anulando, es algo que se borra, algo que se limpia, algo que se cancela, algo que fue escrito en algún momento. ¿Sí? Por eso que habla de anular un acta, un documento escrito a mano que tiene una deuda o tiene un aspecto legal, y dentro de ese documento hay prescripciones que se deben seguir. Ahora, el texto nos dice que Cristo, la acción de Cristo en la cruz, Él anuló, canceló, limpió ese acta que testificaba en contra de mí. Qué profundo que es esto. Qué profundo que es. Hace unos años atrás, estaba yo trabajando cuando era todavía estudiante. Trabajaba en el Sanatorio Adventista del Plata como panadero. Tengo de oficio, fui panadero por 15 años. Y toda mi vida en la universidad, en esos 11 años que me llevó a terminar mis estudios, trabajé como panadero siempre. Tenía ya familia y tenía mis niñas. Y recuerdo, estando ya en los últimos años, recibir una nota de factura de mi condición con la universidad en relación a cómo estaba el pago de mis cuotas. Y era allí por diciembre, y recuerdo que vino una deuda significativa. Era para mí impagable. Confieso que internamente estaba destrozado. Internamente no sabía qué iba a hacer. Eso quedó en mi cabeza dando vueltas. ¿Cómo voy a hacer para poder terminar mis estudios? ¿De dónde voy a sacar yo esa cantidad de plata? Así que pasó enero, pasó febrero, y no podía quitarme de mi cabeza aquella deuda. Ahí estaba la factura que me condenaba. Tenía una deuda, y la deuda era real. Tomé coraje. Dije, voy a ir a hablar con el responsable de asuntos financieros allí. Un pastor, que era el encargado de ahí. Y yo iba con el deseo de suplicarle a esa persona que por favor me permita terminar mi carrera, mi licenciatura. Y fui con esa disposición. Y llegué, me atendió muy amablemente, y cuando me dijo en qué, por motivo de la visita, yo enseguida le hablé y le dije lo que, y ya estaba por suplicar. Me dice, pará un poquito, me dice, no te desesperes, vamos a ver. Y yo estaba desesperado realmente. Y él me dice, ¿cuánto es la deuda? Tanto, le dije yo. Y él me mira así, mirando la computadora. Dice, ¿estás seguro? ¿Qué es eso? Y yo enseguida lo que pensé fue los intereses. Los intereses estaban ahí que yo no había contemplado, dije yo, ¿no? Dice, bueno, capaz con los intereses se habrá crecido la deuda, ¿no?
Y yo le decía, por favor, déjenme estudiar. De alguna manera yo veré cómo hago para pagar, pero no me nieguen la posibilidad de seguir con mis estudios. Y él me dice, vení, mírame. Dice, vos no tenés una deuda, tenés dinero a favor. ¿Qué? ¿Dinero a favor? Sí. ¿Y cómo es eso? Alguien vino allí por enero y hizo un depósito en tu cuenta y te dejó este saldo positivo, así que podés seguir tus estudios tranquilamente. Queridos, qué impresionante fue eso. Qué peso salió de mi corazón, de mi mente. No solamente la deuda estaba cancelada, sino que había a mi favor para poder seguir estudiando. Y saben, queridos, discúlpenme que yo haga esta ilustración, que es simplemente una experiencia humana. Pero Cristo hizo eso también por nosotros. Desde el punto de vista de nuestra condición de personas pecadoras, con naturaleza pecaminosa, era imposible para nosotros poder cancelar esa deuda que nos condenaba. Y Cristo, aquí dice Pablo, Él, ese acta, fue totalmente anulada, cancelada por su acto en la cruz. Y no solamente Cristo canceló, sino que acreditó su gracia al favor de poder continuar con la vida que Él ahora me ofrece y te ofrece a ti. Dios no te quitó del pecado para que tú sigas viviendo en el pecado. Él te dio el poder para salir de la condición de esclavo del pecado. Ese poder no es tuyo, es de Él. Tú lo recibes por fe. Y ese poder actúa poderosamente en ti si tú permites que su gracia siga operando de una manera extraordinaria en tu corazón y en tu mente. Y esa gracia es suficiente para que vos puedas seguir el camino hacia esa eternidad que Dios está construyendo. Hay algo interesante en esto que quisiéramos decir. Algunos creen que este acta que se menciona aquí tiene que ver con la ley mosaica o la ley moral, ¿no es cierto? Especialmente algunos creen que se refiere a los 10 mandamientos. Sin embargo, queridos, no podemos por el contenido del pasaje y por las evidencias teológicas que tenemos en las Escrituras y que tenemos también en el mismo pasaje, en ningún momento aquí se está hablando de los 10 mandamientos. El acta es un pagaré, no es un decálogo. La ley moral señala el pecado. Si no existiera, ¿cómo nosotros podríamos saber en qué condición estamos delante de Dios? Pero no solamente me señala el pecado, como lo revela el mismo Pablo en Romanos 3:20 y también en el capítulo 7, versículo 7, sino que la ley moral es una representación del carácter santo, justo y bueno de quien lo ha promulgado, lo ha entregado. Por eso que Pablo en ningún momento se opone a la ley de los 10 mandamientos. Es más, la fe nunca niega la ley, sino que la confirma. Vamos a leer un texto para que quede claro, ¿no es cierto?, en el pensamiento de Pablo, porque estamos hablando aquí de un pensamiento de Pablo en Colosenses y debemos juzgar el pensamiento de Pablo por todo lo que él escribió acerca del tema. Aquí no está hablando de los 10 mandamientos, pero aquellos que quieren incluir el tema de que este acto se refiere a los 10 mandamientos, están ignorando todos los otros pasajes
de Pablo que hablan bien de la ley de Dios, no en un sentido negativo. Miren lo que dice Romanos 3, por ejemplo, 31, le dice: luego por la fe, ¿invalidamos la ley? Pregunta él. Y él mismo contesta: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En otras palabras, la fe me lleva a mí a entender que yo tengo una condenación, porque la ley me lo demuestra. Pero la ley en sí misma no está allí queriéndome dar la salvación, porque no tiene ese propósito. Me muestra el ideal y muestra que mi naturaleza pecaminosa no puede vivir a esa altura de la ley. Pero Cristo vino y murió en la cruz, me libró de la condenación de la ley si yo confío en Él. Si yo permito que Él circuncide mi corazón y me establezca una nueva naturaleza que me ayude a vivir en armonía con esos principios. Miren lo que dice también en Romanos, por ejemplo, aquí voy a mencionar en el capítulo 8, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estoy leyendo el versículo 1. Los que no andan conforme a la carne, o sea, aquellos que renunciaron y que fueron despojados por el acto de la muerte de Cristo en la cruz, fueron despojados de su vieja naturaleza e instalados una nueva. Entonces dice, sino conforme al Espíritu. Usted, si es un creyente, va a andar conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, como ser humano condenado por el pecado y por lo tanto con sentencia de muerte. Porque lo que era imposible para la ley, porque la ley no podía generar salvación, por cuanto mi naturaleza es débil en esa situación de viejo hombre, dice: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley es justa, se cumpliese en nosotros, cuando nosotros profesamos la fe en Cristo y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. La ley no nos puede condenar porque Cristo es nuestra justicia. En ese sentido, el acta no se refiere aquí a los 10 mandamientos. Jesús mismo también dejó bien en claro que Él en ningún momento vino a anular la ley, sino a vivirla y cumplirla plenamente. Y si usted quiere ir a los registros históricos, usted va a ver que tanto en el mundo protestante y en el mundo católico sus credos siempre están declarando la inmutabilidad de la ley de Dios. Por lo tanto, no estamos hablando aquí de los 10 mandamientos, sino lo que nos condenaba, el pecado que mora en mí. Y la quitó, dice. Ese acta es contra nosotros, por nuestra condición. Y ahora la quitó, dice, del medio. ¿Qué cosa? Lo que no era contraria, los que nos condenaba. Y lo hizo clavándola en la cruz. El acto de Cristo hizo posible de que yo no sea condenado. Si en mi vida existe la fe en esa promesa que Dios me da, no necesito por qué ser condenado. En otras palabras, Pablo le está diciendo a los creyentes colosenses: queridos, ustedes están completos en Él. Todo lo que Cristo hizo en ustedes es suficiente para su salvación. Tranquilos. Aquel que
experimente la salvación, va a vivir como un salvo, no como un perdido. Todo lo que Cristo hizo en la cruz es lo que usted y yo necesitamos. Por eso que no podemos aceptar nada más. Ningún santo, tenga el nombre que tenga, ningún amuleto, ninguna cosa que intente a nosotros hacernos querer sentir protegidos o bendecidos, eso no proviene de Dios, queridos. Todo aquello que suplante lo que Dios hizo por nosotros en la cruz es jugar con nuestra salvación. Por eso que no lo podemos admitir, debe ser expulsado de nuestra vida porque nuestra fe está centrada en Cristo. Por eso es tan total que el versículo siguiente de Colosenses, y con esto ya voy concluyendo, dice así, déjenme que vuelva a Colosenses. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, en ella sería la traducción textual, ¿no? O sea, venía hablando de la cruz, o sea, en ella, en la cruz. Aquí, despojando, significa otra vez quitar los vestidos. El despojo es completo, es decir, Dios despojó. Ahora, ¿quién despojó? ¿Es Jesús o el Padre? Por lo que muestra el contexto, se refiere a la acción de Cristo. Ahora dice aquí a los principados y potestades. En otras palabras, Dios le quitó a través de Cristo la careta a los principados y potestades. Todos sabemos que esta palabra puede significar gobernadores, gobernantes terrenales, pero también habla de gobernantes o seres sobrenaturales, como ángeles, ¿no es cierto? Y espíritus, como lo menciona Efesios capítulo 6. Ahora, en el contexto de Colosas, bien puede ser una referencia a aquellas propuestas dentro de esas filosofías sutiles, huecas, que proponían esos supuestos poderes angelicales y deidades como una alternativa para crecer o para anclar la fe cristiana. No se puede. Fueron despojados, fueron desenmascarados por la acción de Cristo. ¿Y cómo lo hizo Cristo en la cruz? Cristo triunfó plenamente, contundentemente, sobre Satanás y sus ángeles en la cruz del Calvario. ¿Y por qué triunfó? Porque allí, a la vista de la humanidad y a la vista también de los principados y potestades en los lugares celestes, la vida victoriosa de Cristo, que culminó en aquel Calvario, dando su vida por la humanidad, mostró realmente quién era Satanás. Ya lo mencionamos hace unos programas atrás. Usted puede leer esto en Deseo de toda la gente, página 98 y página 709. Allí, en el Calvario, fueron descubiertas las artimañas, ¿sí?, de Satanás, ante los ángeles no caídos y ante el universo celestial. Mostró su verdadera naturaleza y no quedó duda ya para el universo quién realmente es el enemigo de Dios. Por lo tanto, si Dios hizo eso en Cristo y Cristo mismo lo hizo por nosotros, ¿por qué nosotros deberíamos darle lugar en nuestra vida a esas potestades? ¿Está entendiendo lo que Pablo está queriendo decir a los hermanos colosenses de aquel tiempo? ¿Qué sentido tiene darle? En primer lugar, no tienen ningún poder, ya están vencidos.
En segundo lugar, no pueden nunca generar salvación en nosotros, porque hay una sola persona que puede generar la eternidad en nosotros, y esa persona es Cristo. Esas potestades que existen y que sugieren, conquistan muchas mentes hoy en día en el entorno donde vivimos, en diferentes lugares del mundo, bajo 1000 formas, tienen la intención de desviar la adoración centrada en Cristo, a nuestro Padre Dios. Pero queridos, esas potestades ya no tienen la posición ni la autoridad. Ya no tienen el principado en este mundo. Ahora, como dice Pablo en Corintios capítulo 15, allí en el versículo 45, así también está escrito: fue hecho el primer Adán, el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Ahora, quien es el soberano es nuestro segundo Adán, el príncipe y rey verdadero de este mundo y de todo el universo, es Cristo. Él nos ha devuelto la dignidad. Él nos ha devuelto la posición de hijos. ¿Cómo vamos a traicionar a ese Cristo? ¿Entienden la preocupación de Pablo? Y esta es la preocupación que también podemos sentir hoy en nuestras vidas. ¿Hay algo que está quitando la superioridad de Cristo en nuestras vidas? Es para pensar, ¿verdad? Y aquí es claramente, dice, lo exhibió públicamente. Ya no hay más. Ya no hay más que ocultar lo que es. Pero lo exhibió públicamente triunfando en ella, en la cruz. El triunfo es definitivo, es completo, queridos. Que Dios nos ayude y te ayude a ti y a mí a no olvidar esto, de lo que Dios hizo en mi corazón. A no dudar de la obra maravillosa y no buscar amuletos espirituales en nuestras vidas. Y cuando digo amuleto, puede aquí entrar ritos, formas que tienen más valor o intentan tener el mismo valor que Cristo. No, queridos. Cristo es lo primero, lo principal, lo único, lo absoluto en nuestra vida. Oramos. Tengo aquí una lista de oración que me han pedido para orar. Y ahí, ¿cómo estás? Orá conmigo. Hay gente que está con problemas de salud, que es la que vamos a orar, ¿sí? Por los cuales vamos a orar. Tenemos ya en cuenta tu pedido que ya nos estuviste haciendo la vez pasada, así que simplemente estoy agregando aquí algunas otras cosas que me han llegado. Oramos, queridos. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por tu amor. Muchas gracias, porque en Jesús tenemos certeza de salvación, tenemos seguridad, Señor. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que hizo posible que se nos devuelva la dignidad y la posición de hijos nuevamente. Señor, quiero poner en tus manos de amor a todos mis amigos que me están acompañando. Bendícelos. Que la luz de Cristo brille en sus corazones.
y también en la mía, Señor. Por favor, Padre, en esta hora también queremos poner en tu mano de amor a Rocío y Juan Luis. También quiero rogarte que bendigas ese matrimonio, Señor. Que traigas paz, reconciliación, amor. También, Señor, quiero rogarte por Juan José, un enfermero, que te suplico, Señor, que lo visites y que él pueda recibir lo que necesite de ti, Señor. Señor, también oramos por Omar Bernal, un hombre que está con broncoespasmo y está en una situación, Señor, compleja. Ayúdalo, Señor. También, Señor, tenemos la situación de Débora, una querida hermana aquí de la zona de Cinco Saltos. Te ruego que la bendigas. Ella ha pedido oración por algunos problemas de salud que tiene. Señor, por favor, ayúdala. Está con dolores fuertes. Dale sabiduría a los doctores para que encuentren cómo ayudarla, cómo aliviar su dolor y darle una solución si está dentro de tu plena soberanía, Señor. También tenemos a Pablo, el papá de Valeria, un hombre que ya está internado hace mucho tiempo y será intervenido mañana con una operación de alto riesgo, Señor. Por favor, Señor, cumple tu voluntad. Ayuda a Pablo, Señor. También, Señor, queremos pedirte por Emilia Costas, una señora que tiene que ponerse un cateterismo, que tú, Señor, la ayudes a estar bien, a fortalecerla, para que esté tranquila y con paz. También, Señor, Elvira nos pidió oración por ella. Te pedimos que la acompañes, la sostengas. Y ella también ha pedido a su vez por Alicia García, por su salud, por Gustavo y también por Gabriel. Señor, estas son las peticiones que yo tengo aquí, pero también tenemos a otras personas, Señor. Irene nos había pedido por Emanuel y por el doctor Sartori. Señor, seguimos orando por él y pidiéndote por él. Y oramos por aquella petición que nos sentimos incluidos muchos de nosotros en la petición de Miriam. Orar por nuestros hijos para que se conviertan a ti. Aquellos que tenemos hijos que un día estaban en el camino de la fe, pero por decisiones personales decidieron ir por otro camino. Oramos, clamamos para que tú obres poderosamente en la vida de ellos, Señor. Y no tenemos duda que lo estás haciendo. Calma nuestra ansiedad, danos certeza y seguridad de que tu omnipotencia está obrando con esos recursos inagotables. Padre, gracias por tu amor. Gracias por escucharnos. Gracias por estudiar esta linda carta donde nos muestra a un Cristo lleno de amor, a un Cristo que hace una obra hermosa en nosotros y nos muestra a un Dios todopoderoso como tú. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos, Señor. Amén. Queridos, siempre un placer estar con ustedes. Un placer acompañarlos. Ustedes pueden poner en esta misma transmisión, yo después sigo leyendo, y puede poner allí su petición para que podamos incluir en la lista de oración. Mañana seguiremos analizando esta carta, Dios mediante, a partir del versículo 16, en esta segunda advertencia que Pablo hace
a los creyentes de Colosas. Bueno, hermanos, les mando un saludo fraterno. ¿Sí? Mañana, a la mañana sí voy a poder acompañarles, así que les espero a las 9:30 de la mañana para en tu compañía, junto a Dios, seguir estudiando el tema de la justificación por la fe. Mañana vamos a tocar el tema de la aceptación de la justicia. ¿Cómo es que uno acepta esa justicia en nuestra vida? Que Dios te bendiga, te dé un buen descanso, ¿sí? Lleno de paz en tu corazón, ¿sí? Un abrazo fuerte, fuerte para vos y nos vemos mañana por la mañana. Chao.